¿Alguna vez te has encontrado ante el desafío de orar por alguien que te ha herido profundamente? Tal vez las palabras se atoran en la garganta, la mente se llena de imágenes del dolor y el corazón clama por justicia. Es natural, hermano mío, hermana mía. Somos humanos y las heridas reales causan un dolor real. Pero hay una clave, un entendimiento que transforma esa oración de una carga en una fuerza, de un sacrificio amargo en un acto de profunda fe y liberación. Y la primera capa de ese entendimiento reside en quién eres tú y en quién es Dios. El cristiano que conoce la verdad de la gracia y de la justicia divina, y no solo la regla humana. Es exactamente en ese punto de dolor y búsqueda de liberación que muchos cristianos se pierden o se encuentran. La Biblia nos da principios profundos, no para ignorar el dolor, sino para trascenderlo, transformándolo en terreno fértil para un poder espiritual que el infierno no puede soportar. Quiero pedirte un favor ahora mismo. Mientras nos embarcamos en este viaje de profunda revelación, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo o escuchando este mensaje. Deja tu me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas y comparte con alguien que sabes que necesita escuchar esto hoy. Y si ya has experimentado la libertad transformadora de perdonar y orar por quien te hirió, te invito a dejar tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la llave que abra la sanidad para otra persona. Hoy vamos a desvelar 6 verdades sobre el cristiano que entiende cómo orar por quien lo hirió, sin ser consumido por el dolor o manipulado por el enemigo. Muchos intentan perdonar y orar por sus ofensores basándose en un sentido de obligación religiosa, o porque es lo correcto. La sociedad, a veces, incluso nos empuja a un perdón superficial, un mero borrón y cuenta nueva. Pero la verdad es que un perdón forzado, que no brota de una comprensión profunda del carácter de Dios, es como una herida mal curada. Puede cerrarse por fuera, pero por dentro continúa supurando, inflamando el alma con amargura y resentimiento silencioso. Ese tipo de perdón no libera a nadie. Aprisiona a la persona que intenta perdonar en un ciclo de dolor e impotencia, convirtiendo la oración por quien la hirió en un acto vacío, casi hipócrita. El infierno se deleita con nuestro sentido de justicia propia. Nos susurra: tienes derecho a sentirte así, merecen tu ira, no los perdones, no merecen la gracia. Y es aquí donde la palabra de Dios se convierte en nuestra ancla. Nos saca del pantano de las emociones heridas y nos eleva a la perspectiva divina. La Biblia no minimiza tu dolor, lo valida, pero al mismo tiempo nos recuerda que la justicia perfecta pertenece a Dios y la gracia a su naturaleza. Piensa en Jesús, el propio Hijo de Dios. En Lucas 23:34, mientras estaba clavado en la cruz, sufriendo la mayor injusticia que la humanidad podría cometer, miró a sus verdugos y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Date cuenta de que no fue un perdón superficial, no fue un no han hecho nada, fue un reconocimiento de su ignorancia espiritual, de la ceguera que los llevaba a ese acto de crueldad. Y el perdón brotó de una comprensión profunda de la naturaleza de Dios Padre, un Dios que perdona, un Dios que ama, incluso en medio del dolor más atroz. Jesús no estaba ignorando la injusticia, estaba entregando la justicia al Padre y extendiendo la gracia. Él conocía la verdad de la gracia y de la justicia divina. Ese es nuestro modelo. No oramos por quienes nos han herido porque ellos lo merezcan. Oramos porque nosotros necesitamos estar alineados con la naturaleza de Dios, que es amor y perdón. Oramos porque la gracia que hemos recibido en Cristo no nos da el derecho de retener esa misma gracia de otros, por mucho que nos hayan herido. Romanos 12:19 nos advierte: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no es un permiso para desear el mal,
Es una entrega de control. Es reconocer que hay un juez justo y que nuestro intento de asumir ese papel solo nos corroe. Cuando te apropias de esta verdad, tu oración por aquel que te hirió cambia de tono. Deja de ser un Señor, perdónalo, porque ya no aguanto esta rabia, para convertirse en un Padre. Los entrego en tus manos. Elijo liberar el perdón, no porque lo merezcan, sino porque tú me perdonaste. Que tu justicia y tu gracia se manifiesten en sus vidas. Eso es orar con una perspectiva eterna. Eso es entender que la verdad de Dios sobrepasa nuestro dolor y nuestra perspectiva limitada. Ser un cristiano poseído por la verdad de la gracia y la justicia divina significa que entiendes que, en Cristo, tu deuda fue pagada. Fuiste perdonado de pecados que jamás podrías compensar. Y esa experiencia transformadora debe ser la fuente de tu capacidad para extender el perdón. No se trata de borrar el recuerdo del dolor. Dios no nos pide que finjamos que no fuimos heridos, pero se trata de romper el poder de ese recuerdo sobre tu alma. Se trata de no permitir que la amargura se convierta en una raíz en tu corazón, envenenando cada área de tu vida, incluyendo tu capacidad de conectarte con Dios en oración. Esto requiere una inmersión profunda en la palabra, no solo como un libro de reglas, sino como la revelación del corazón de Dios. Meditar en pasajes sobre el perdón, como Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre la soberanía de Dios, sobre la injusticia, como Génesis 50:20 en la historia de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y sobre la gracia inmerecida que recibimos, como Efesios 2:8-9 nos reeduca. Nos saca de la mentalidad de ojo por ojo y nos eleva a la mentalidad del reino, donde el amor es la fuerza más grande. Cuando estás fundamentado en esta verdad, la oración por quien te hirió se convierte en un acto de fe y de guerra espiritual. No solo estás pidiendo a Dios que cambie a la otra persona, estás pidiendo a Dios que te cambie a ti, que te alinee con su voluntad, que libere su gracia a través de ti. Y el infierno, hermano mío, tiembla ante un corazón que a pesar del dolor elige la gracia. Sabe que ya no puede manipularte con la amargura, con la venganza, con el resentimiento. Te conviertes en un canal de algo más grande que tu propia herida, y eso es poder. Tu oración, entonces, ya no es un susurro vacilante, sino un clamor de autoridad, porque está alineada con la naturaleza misma de Dios. La verdad de la gracia y la justicia divina te libera para orar de verdad. La segunda capa de entendimiento para orar por quien te hirió es la sanidad de tus propias heridas, en lo secreto. La gran tragedia de muchos cristianos es que, al ser heridos, en lugar de llevar el dolor al altar secreto de Dios, lo enmascaran. Intentan proyectar una imagen de fortaleza, de todo está bien, mientras que por dentro el alma grita. Es como tratar de curar una infección cubriéndola con maquillaje. Puede parecer bien por fuera, pero la podredumbre sigue creciendo por dentro, corroyendo la fe, la alegría y especialmente la capacidad de conectarse verdaderamente con Dios en oración, sobre todo por quien causó el dolor. El enemigo no teme tu discurso público de perdón si, en tu interior, la herida todavía dicta tus emociones. Se deleita con la amargura no resuelta, con el deseo de retribución que intentas ocultar. ¿Por qué? Porque esa herida no tratada es una brecha, un punto de acceso. Puedes orar con las palabras más hermosas, pero si tu corazón está supurando rencor, esa oración tendrá poco poder. La verdadera autoridad para orar por quien te hirió no proviene de una pose religiosa, sino de un corazón que ha sido humillado y tratado en secreto por Dios. Piensa en el salmista David, un hombre que experimentó el dolor de la traición, la persecución y el abandono, a menudo por parte de aquellos en quienes confiaba.
En el Salmo 51, después de su propio pecado con Betsabé y la traición a Urías, no intentó justificarse ni esconderse. Desgarró su alma ante Dios, pidiendo un corazón puro y un espíritu recto. Entendió que, para restaurar su comunión y ser usado por Dios nuevamente, la sanidad debía comenzar en su interior, en su vida secreta. Y es de ese lugar de quebrantamiento y sanidad que emerge la verdadera oración. Cuando te permites ser vulnerable ante Dios, derramando todo tu dolor, frustración e incluso la ira que sientes por quien te hirió, algo poderoso sucede. Ya no estás luchando solo. Estás invitando al médico del alma a operar. Esta sanidad secreta no es un evento único, sino un proceso continuo de entregar el dolor a Dios, de pedirle que arranque las raíces de amargura, que reemplace la venganza con la compasión y la condenación con la intercesión. Y esto, hermano mío, solo ocurre lejos de los reflectores, en tu habitación, en tus momentos devocionales, cuando nadie está mirando. La santidad secreta, en este contexto, es la decisión de purificar tu corazón de los venenos de la ofensa. Es no permitir que la voz del enemigo, que intenta alimentar la raíz de la amargura, encuentre eco en tu alma. Es confesar a Dios cada pensamiento de represalia, cada deseo de que el otro pague por el dolor que te causó. Es una elección diaria de aplicar el bálsamo de la palabra y del Espíritu Santo a tu herida. Y cuando haces eso, la transformación es profunda. Tu alma se convierte en un suelo fértil para la semilla del perdón. Muchos intentan perdonar con la mente, pero el corazón todavía está sangrando. Y es por eso que el perdón no se sostiene. El diablo lo sabe. No teme tus palabras de «yo te perdono», si tu corazón todavía alberga un museo de rencores. Pero tiembla ante un cristiano que, incluso herido, se permite ser sanado por Dios en lo profundo e invisible de su alma. Porque un corazón sanado es un corazón libre, y un corazón libre puede orar con una autoridad que no está impedida por el dolor. El creyente que sana sus heridas en secreto no está negando el dolor ni minimizando la injusticia. Por el contrario, está lidiando con ella de forma genuina ante el único que puede verdaderamente sanar. Está permitiendo que Dios transforme el trauma en testimonio, el dolor en propósito. Y cuando se arrodilla para orar por quien lo hirió, esa oración no es un teatro, no es una carga. Es un río de vida que fluye de un corazón restaurado, lleno de la compasión de Cristo. Esta sanidad secreta es la base para la oración eficaz por quien te causó dolor. Sin ella, siempre estarás en desventaja, luchando contra tus propias emociones en lugar de alinearte con la voluntad de Dios. Un corazón tratado, aunque lleve las cicatrices de batallas pasadas, es un corazón que desborda la gracia, y esa gracia es el arma más poderosa contra la amargura. Permítete ser sanado en secreto, y tu oración por quien te hirió ganará una fuerza que nunca imaginaste. Si este mensaje sobre el poder de la oración y la liberación está tocando tu corazón, te invito a darle me gusta y a compartir este contenido. Tu acción puede ser la semilla de sanidad y transformación en la vida de alguien que necesita mucho escuchar esto hoy. Llegamos a un punto crucial. El cristiano que ora con una mentalidad de liberación, y no por venganza o por un mero olvido de la ofensa. La oración verdadera, la oración que mueve el cielo y perturba el infierno, no es un monólogo de lamentos o una lista de quejas. Es un clamor con propósito, con intención, con autoridad espiritual. Y cuando se trata de orar por quienes nos han herido, esa intención marca toda la diferencia. Muchos cristianos oran por sus ofensores con un corazón dividido. Piden perdón, pero secretamente esperan que Dios haga justicia en el sentido humano de la palabra. Es decir, que la otra persona sufra de alguna manera. O, en cambio, oran solo para que el recuerdo del dolor desaparezca,
sin un deseo real de liberación para sí mismos o para el otro. Este tipo de oración, mi amado, es como un barco sin timón. Puede que se mueva, pero no llega a ningún lado, y ciertamente no perturba el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no está alineada con el corazón de Dios. El enemigo quiere que permanezcas como rehén de tu dolor, alimentando la amargura y el deseo de represalia. Él sabe que, mientras tu enfoque esté en la injusticia sufrida y en la deuda que la otra persona tiene contigo, tu oración será débil. Intentará convencerte de que la justicia de Dios es sinónimo de venganza, o que el perdón significa absolver a la persona de cualquier consecuencia. Pero la palabra de Dios nos llama a algo mucho más elevado y poderoso: orar por liberación. ¿Qué tipo de liberación? Primero, tu propia liberación de la prisión de la amargura. Cuando Jesús nos enseñó a orar, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12, nos mostró que nuestra libertad está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de liberar a otros. Rechazar el perdón es encerrarse en una celda espiritual donde el enemigo puede oprimirte. La oración por liberación, entonces, es un acto de autodefensa espiritual, donde te niegas a ser una víctima perpetua del dolor ajeno. Segundo, la liberación de la persona que te hirió. Esto puede sonar contraintuitivo. ¿Por qué oraría por la liberación de quien me causó tanto dolor? Porque, hermano mío, muchas veces quien nos hiere está, a su vez, atado a patrones de pecado, a engaños, a una ceguera espiritual, a traumas no resueltos que los llevan a lastimar a otras personas. Cuando oras por liberación, estás clamando para que Dios revele la verdad a esa persona, rompa las cadenas que la atan al pecado y la conduzca al arrepentimiento y a la transformación. No estás pidiendo que le vaya bien con el mal que hizo, sino que sea libre del poder del mal en su vida. Piensa en Esteban, el primer mártir cristiano, en Hechos 7:60. Mientras era apedreado hasta la muerte por sus perseguidores, clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa no fue una oración por venganza, no fue un deseo de que pagaran por lo que estaban haciendo, fue un clamor por liberación. Estaba pidiendo que Dios no lo responsabilizara por un pecado tan grande, sino que, en su misericordia, les diera la oportunidad de arrepentimiento y salvación. Este es el corazón de la oración por liberación: mirar más allá de la ofensa y ver el alma atrapada, clamando por la intervención divina. Un cristiano que ora con autoridad por liberación no está orando por un milagro en contra de la persona, sino por un milagro en ella. Se está uniendo a Cristo en su deseo de redimir y transformar. Esa es una oración que el infierno teme. No le importa si murmuras algunas palabras de perdón, pero tiembla cuando tú, herido, te levantas en fe y clamas por la liberación de la persona que te lastimó, porque eso deshace sus obras y abre camino para el reino de Dios. La autoridad en esta oración no proviene de tus emociones, sino de tu posición en Cristo. Eres un embajador del reino, y tu papel es liberar a los cautivos, incluso a aquellos que sin saberlo te aprisionaron con su propio dolor. Esta oración es un acto profético, una declaración de que no aceptas el dolor como tu destino, ni la amargura como tu amo. Estás activando los principios del reino: amor, perdón y redención. Para orar por liberación, necesitas despojarte de todo ego herido. Es una oración que exige humildad. Una oración que a menudo se hace con lágrimas, pero que resulta en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es elegir ser un canal de gracia, incluso cuando la carne clama por justicia humana. Y al hacer esto, no solo liberas al otro, sino que paradójicamente te liberas a ti mismo para experimentar la plenitud de la vida que Cristo ofrece.
Es la oración que rompe el ciclo vicioso de dolor y abre un camino para la sanidad y la transformación divina, tanto en ti como en tu ofensor. No hay término medio en la batalla contra la amargura y la represalia. O rompes con el ciclo del dolor y avanzas hacia la libertad, o te conviertes en un prisionero del pasado, atado a las acciones de quien te hirió. La cuarta verdad es que el cristiano que verdaderamente ora por quien lo hirió es aquel que toma una decisión radical de romper con el ciclo de la amargura y la represalia, no manteniendo puentes ocultos con el dolor pasado. La sociedad e incluso algunas culturas religiosas pueden alentar sutilmente el mantenimiento de puentes con el rencor. Ya sea a través de chismes sobre la ofensa, rumiando lo que sucedió, o incluso esperando secretamente la oportunidad de devolver el golpe de alguna manera. Pero el enemigo se deleita en esos puentes. Él sabe que, mientras haya una conexión con el dolor pasado, un vínculo energético con la injusticia sufrida, un deseo latente de que el otro pague, tiene un punto de apoyo en tu alma. La palabra de Dios es categórica. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. 2 Corintios 6:14. Y la amargura, hermano mío, es una forma de oscuridad, un veneno que se esparce, contaminando tu fe, tu paz y tu capacidad de amar. El diablo no necesita una rebelión abierta contra Dios para destruirte. Solo necesita que toleres una pequeña grieta, un puente aparentemente inofensivo con el resentimiento, y construirá allí una fortaleza de dolor y aprisionamiento. La historia de José, en el Antiguo Testamento, es un ejemplo vívido de alguien que rompió con el ciclo de la amargura. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, tratado injustamente en Egipto, encarcelado durante años por una acusación falsa, tenía todos los motivos para guardar rencor, para planear venganza, pero cuando se reencontró con sus hermanos, declaró en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José no estaba negando el mal que sufrió. Estaba, sin embargo, rompiendo con el poder de ese mal sobre su vida y sobre su alma. No permitió que el dolor pasado definiera su presente o su futuro. Eligió ver la mano de Dios detrás de la injusticia, transformándola en algo para bien. Esa es una decisión de romper. Romper con el ciclo de la amargura y la represalia significa dejar de rumiar la ofensa, dejar de contar la historia a cada persona que encuentras, dejar de victimizarse. Significa entregarle a Dios tu deuda y la justicia que sientes que se te debe. Es un acto de fe radical, donde confías en que Dios es el juez justo y que Él hará lo que es correcto, en su tiempo y a su manera. No es olvidar lo que sucedió, sino elegir no ser más controlado por ello. Es como cortar una amarra que te mantenía atado a un barco que se hunde. Muchos oran por quienes los hirieron, pero continúan permitiéndose hablar mal de la persona, alimentar pensamientos negativos o incluso evitar el contacto, no por discernimiento, sino por un rencor no resuelto. Esta duplicidad es un campo fértil para el enemigo. Él instiga la división, la sospecha, el juicio, pero un cristiano que rompe de verdad se purifica, cierra las puertas, se niega a ser cómplice del enemigo al mantener viva la llama de la ofensa. Colosenses 3:8 nos exhorta, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esta es una lista de cosas que mantienen los puentes con la amargura. Romper significa despojarse activamente de ellas. Puede doler, puede requerir que te alejes de conversaciones, de ambientes, de personas que alimentan el ciclo del chisme y la queja. Pero esa es la separación santa que te protege. Cuando rompes con la amargura, tu oración por quien te hirió se convierte en un acto de verdadera autoridad. Ya no estás orando desde tu lugar de víctima, sino desde tu lugar de vencedor en Cristo.
Ya no estás bajo el control del dolor, sino bajo el control del Espíritu Santo. El diablo ya no tiene cómo manipularte, no tiene cómo usarte para esparcir tu propio dolor. Te conviertes en un canal de sanidad y perdón, no solo para el otro, sino para todo el entorno a tu alrededor. Esta decisión de romper es vital, no es una sugerencia, es un imperativo para tu libertad espiritual y para la eficacia de tus oraciones. Entrega a Dios cada resquicio de rencor, cada deseo de retribución. Corta las amarras con el pasado, y al hacerlo descubrirás una libertad y un poder en la oración que solo vienen cuando te niegas a ser rehén del dolor y eliges la rendición total a la voluntad y al amor de Dios. Aquel que rompe con las tinieblas de la amargura camina en la plenitud de la luz de Cristo. Una de las tácticas más insidiosas y eficaces del enemigo cuando eres herido es el aislamiento. Te susurra que estás solo, que nadie entenderá tu dolor, que es mejor alejarte para protegerte. Intenta convencerte de que la comunidad, la iglesia, está llena de personas imperfectas que pueden lastimarte aún más. Y es aquí donde se revela la quinta verdad. El cristiano que ora eficazmente por quien lo hirió es aquel que busca sanidad y apoyo en la comunidad, y no se aísla en la herida. El aislamiento es un terreno fértil para la amargura y la distorsión de la verdad. Cuando te alejas, pierdes la perspectiva, el ánimo, la corrección amorosa y la intercesión de tus hermanos. El diablo sabe que una oveja separada del rebaño es una presa fácil. Puede sembrar dudas, alimentar el resentimiento y aprisionarte en un ciclo de autocompasión y desconfianza. El problema no es la herida en sí, sino la forma en que la tratas, si en reclusión o en comunión. La Biblia es clara, fuimos llamados a ser un cuerpo, a caminar juntos, a soportarnos mutuamente. Gálatas 6:2 nos exhorta, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando estás herido, tu corazón y tu alma cargan un peso inmenso. Intentar llevar esa carga solo es un error. Para eso existe la familia de la fe, para compartir la carga, para interceder, para ser un refugio. Piensa en los primeros cristianos en Hechos. Vivían en constante comunión, compartiendo sus vidas, sus recursos, sus dolores y sus alegrías. No porque fueran perfectos, sino porque entendían que la fuerza estaba en la unión. Cuando un miembro sufría, todo el cuerpo sufría. Cuando un miembro era sanado, todo el cuerpo se alegraba. Eran una red de apoyo, un sistema de defensa espiritual. Y es en ese contexto que ocurre la sanidad de las heridas más profundas. Buscar apoyo en la comunidad no significa esparcir el chisme sobre quien te hirió, ni buscar validación para tu rencor. Por el contrario, significa encontrar a hermanos y hermanas maduros, pastores y líderes sabios que puedan orar contigo, darte una perspectiva bíblica, ayudarte a procesar el dolor de forma saludable y guiarte en el camino del perdón. Significa permitir que la luz de Cristo, a través de su cuerpo, ilumine los rincones oscuros de tu alma donde la amargura intenta esconderse. Es someterse a la cobertura espiritual. El enemigo hace todo lo posible para crear divisiones en la iglesia, porque sabe que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Marcos 3:25. Usa malentendidos, ofensas no resueltas, comparaciones para alejarte del cuerpo. Pero la verdad es que, incluso con todas sus imperfecciones, la iglesia es el plan de Dios para tu protección y crecimiento. Hebreos 10:25 nos advierte, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esto es vital para tu supervivencia espiritual y para tu capacidad de orar con poder. Cuando estás rodeado de hermanos en oración, cuando compartes tu vulnerabilidad con alguien de confianza, el enemigo pierde fuerza. Tu dolor es expuesto a la luz y ya no tiene dónde esconderse.
La oración por quien te hirió gana otra dimensión, pues no es solo tu voz clamando, sino las voces de muchos uniéndose a ti en intercesión y en amor. Hay una unción colectiva, una cobertura espiritual que el aislamiento nunca podrá proporcionar. El Salmo 133 declara que, donde hay unidad, el Señor envía bendición y vida eterna. El cristiano que se aísla, por miedo u orgullo, siempre estará librando una batalla solitaria y a menudo infructuosa. Pero aquel que se posiciona dentro del cuerpo, que se permite ser cuidado, que busca el consejo y la intercesión de los hermanos, ese está protegido. Puede llorar, puede dudar, pero nunca estará solo. Y esa es una de las mayores armas contra los ataques del enemigo en tu vida cuando eres herido. Por lo tanto, hermano mío, hermana mía, no te aísles, no dejes que el dolor te aleje de la comunidad. Busca ayuda, comparte tu carga, permite que tus hermanos oren contigo y por ti. La sanidad y la fuerza para orar por quien te hirió, de manera que esa oración realmente libere, a menudo provienen del abrazo amoroso del cuerpo de Cristo. No subestimes el poder de la comunión para protegerte, sanarte y capacitarte para perdonar y orar con genuina autoridad. Llegamos al ápice del entendimiento, la verdad más profunda y desafiante, pero también la más liberadora. El cristiano que ora eficazmente por quien lo hirió es aquel que muere al yo herido y vive totalmente para el amor de Cristo, no permitiéndose ser definido por el dolor. Este es el lugar donde se alcanza la verdadera invulnerabilidad espiritual, no siendo impermeable al dolor, sino no siendo controlado por él. El yo herido es una identidad que al enemigo le encanta alimentar. Quiere que te veas como una víctima, que tu narrativa de vida se centre en lo que te hicieron. Susurra, tienes derecho a cargar con ese dolor, es parte de quien eres ahora, no te liberes de él porque te define. Y mientras te aferres a esa identidad de el herido, permanecerás atrapado. Tu oración estará contaminada por la autocompasión y la incapacidad de amar verdaderamente a quien te causó el dolor. La muerte al yo herido es la rendición completa de tu identidad y de tus derechos percibidos al dolor. Es la crucifixión de tu deseo de autopreservación, de tu ego que quiere defenderse a sí mismo y de tu necesidad de que el otro pague o entienda tu dolor. Es dejar de ser el centro de tu propia historia y poner a Cristo en ese lugar. Pablo declaró en Gálatas 2:20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Este versículo no es solo una teología bonita, es un modo de vida para el cristiano que quiere ser libre y poderoso en oración. Cuando mueres al yo herido, ya no estás preocupado por ser compensado o porque tu dolor sea reconocido por los demás. Tu validación ya no proviene de la reparación humana, sino de la cruz de Cristo. Tu vida se define por el amor que recibiste y que ahora puede desbordar, incluso en medio de la adversidad. Piensa en Jesús, en la cruz de nuevo. El yo herido de Jesús podría haber clamado por legiones de ángeles, por justicia instantánea. Pero él murió a su propia voluntad, a su propio dolor, a su propia defensa, y vivió para cumplir la voluntad del Padre, que era expresar amor y perdón. Su oración, «Padre, perdónalos», no provino de un lugar de negación del dolor, sino de una entrega total del dolor al Padre, permitiendo que el amor divino prevaleciera sobre la experiencia humana. Muchos quieren orar por quienes los hirieron, pero todavía se aferran a los detalles de la ofensa, al recuerdo de la injusticia, al derecho a sentirse heridos. Eso es vivir para el yo herido. Pero el cristiano que muere a sí mismo entiende que su libertad no está en controlar a la otra persona o las circunstancias, sino en entregar todo en las manos de Dios. Ya no teme la pérdida, el rechazo o la humillación,
porque su vida y su valor ya no se basan en esas cosas terrenales, sino en su unión con Cristo. Esta muerte al yo herido es un acto de adoración. Es decir, Señor, incluso con este dolor, elijo glorificarte. Elijo permitir que tu amor fluya a través de mí sin importar lo que sienta o lo que me hayan hecho. Es una oración que nace del quebrantamiento y la renuncia, y por eso es tan poderosa. No busca tu propia satisfacción, sino la gloria de Dios y el bien del otro, incluso del ofensor. El diablo no tiene poder sobre quien ya ha muerto a sí mismo. No puede manipular un corazón que ya no se aferra a sus propios derechos, a sus propios sentimientos de venganza o a su propia imagen. No puede controlar a quien no busca aplausos, reconocimiento o retribución, porque ese hombre, esa mujer, es libre. Su alma ya no es un campo de batalla para las tácticas del enemigo. Su oración, por quien lo hirió, ya no es una lucha contra sus propias emociones, sino una declaración de victoria sobre el poder del pecado y de la muerte en su propia vida. Es un camino estrecho, sí, exige humildad radical, renuncia diaria y una fe inquebrantable en que la vida en Cristo es superior a cualquier dolor o injusticia que este mundo pueda lanzarnos. Pero es el único camino hacia la verdadera libertad y hacia una oración que realmente libera. ¿Estás listo para morir al yo herido? ¿Estás listo para entregar a Dios cada resquicio de victimismo, de resentimiento, de autopreservación? ¿Estás dispuesto a dejar que Cristo viva tan plenamente en ti que el dolor pasado ya no te defina y que tu amor pueda trascender la ofensa? Cuando esa entrega ocurre, tu oración por quien te hirió se convierte en un río de vida, un testimonio del poder de Dios y un arma que el infierno no puede soportar. Te conviertes en un canal del amor mismo de Cristo, y eso es lo que nos hace verdaderamente libres para orar y vivir. Llega un momento, hermano mío, hermana mía, en que la verdad ya no puede ser solo escuchada, necesita ser vivida. Todo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado hasta ahora no ha sido solo para informar, sino para transformar. Este mensaje no fue construido para entretener corazones religiosos, sino para despertar a guerreros espirituales que estaban dormidos o aprisionados por el dolor. El enemigo ha tocado a muchos, aprisionándolos en la amargura y en la incapacidad de orar por quienes los hirieron, porque hay cristianos demasiado distraídos, demasiado vacíos de propósito, demasiado superficiales en su entendimiento de la gracia y de la cruz. Pero el tiempo de la superficialidad ha terminado. El tiempo de la neutralidad ha llegado a su fin. O te posicionas como alguien que entiende la verdad del perdón y la liberación, o serás una víctima más en las manos del adversario, rehén de tu propio dolor. Fuiste llamado a ser luz, a ser sal, a ser soldado de un ejército celestial que no se doblega ante la presión de la ofensa, que no permite que el dolor del pasado dicte su futuro. El apóstol Pablo nos enseñó que ningún soldado en servicio se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 2:4. Pero, ¿cuántos hoy están enredados con el dolor no resuelto, con la búsqueda de venganza, con la autopreservación herida, y mientras luchan en esas batallas internas, pierden la armadura espiritual y se convierten en blancos expuestos ante las tinieblas? La verdad es dura, pero necesita ser dicha. El diablo no respeta un discurso de yo te perdono, si el corazón no lo ha hecho de verdad. No se intimida con la apariencia de piedad, si el interior todavía grita por justicia humana. Respeta la vida crucificada, las rodillas dobladas en verdadera liberación, un alma rendida que ha elegido la gracia por encima del dolor. Fuimos advertidos sobre el campo de batalla invisible. El mundo espiritual es más real que todo lo que podemos ver, tocar o sentir. En él se libran guerras todos los días. Y si vives como quien no sabe esto, ya estás perdiendo la batalla por tu alma.
Pero Dios, en su misericordia, te está llamando ahora, te está diciendo, reacciona, vístete con la armadura de la fe, cierra las brechas de la amargura, conviértete en un canal de sanidad y liberación, incluso para aquellos que te hirieron. Y esto comienza con la palabra, no solo leída, sino absorbida, digerida, transformada en carne en tu vida. Aquel que es poseído por la verdad de la gracia y la justicia divina se convierte en una amenaza viva para el infierno, pues entiende que la venganza pertenece a Dios y la gracia es nuestro llamado. Luego, el Señor nos mostró que la sanidad secreta es un escudo que el enemigo no puede atravesar. Lo que protege no es la elocuencia de tu discurso de perdón, sino la pureza de tu corazón, que buscó a Dios para tratar sus heridas lejos de los ojos humanos. La santidad en lo secreto es el escondite del Altísimo. Es allí donde el alma se vuelve inviolable a la amargura. Fuimos confrontados también sobre la oración, no la oración automática, religiosa, sino aquella que carga autoridad y propósito de liberación. ¿Tus oraciones cambian ambientes y liberan almas, o solo ocupan tiempo y expresan quejas? El cristiano que ora por liberación no necesita un escenario. Mueve el cielo en el silencio de su habitación, clamando por el bien de su ofensor y por su propia libertad. Y entonces la palabra nos llevó a una de las verdades más serias. El cristiano que rompe con el ciclo de la amargura y la represalia es aquel que vive en libertad real. No hay forma de vivir protegido mientras te alimentas de lo que contamina el alma. No se puede querer la unción de Dios y mantener una alianza con el veneno de la ofensa. No juegues con las cosas santas. Renuncia a lo que te ata. Corta los lazos que te empujan al abismo del rencor. El resentimiento tolerado hoy será la opresión de mañana. Y la protección no es solo personal, también es colectiva. El creyente que camina aislado es vulnerable, pero el que permanece en comunión, en sumisión, en perdón, está cubierto por una unción que fluye del cuerpo de Cristo. Valora eso, honra a la iglesia, abraza a los hermanos. No te permitas caer en la trampa del aislamiento, porque en la comunión hay vida, hay sanidad, hay protección. Y luego, como clímax, el Señor nos llevó a la cruz, al punto donde todo se resume: morir al yo herido y vivir totalmente para Cristo. No hay cristiano más blindado contra el poder de la amargura que aquel que ya ha muerto para este mundo y sus expectativas de justicia. No se ofende al punto de ser controlado, no negocia su paz, no teme el futuro, porque todo ya está entregado. El infierno retrocede ante un corazón crucificado, porque allí ya no hay ego, no hay vanidad, no hay orgullo, no hay un yo herido que manipular, solo Cristo. Y ahora, ante todo esto, necesitas elegir. ¿Seguirás como estás, vulnerable al dolor, distraído por el rencor, religioso en tus oraciones vacías, o te levantarás como alguien a quien el diablo ya no puede aprisionar en la amargura? Este mensaje no es para ser admirado, es para ser respondido. El cielo está esperando tu decisión y el infierno también. Si esta palabra te ha alcanzado de una forma profunda y sientes que puede bendecir a otros, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con amigos y familiares. Y no olvides dejar tu testimonio en los comentarios. Tu experiencia de superación y perdón puede ser la chispa que encienda la esperanza en otro corazón. Quizás necesites correr al altar ahora en espíritu y en verdad y decir: Señor, libérame de mi yo herido, vacíame, crucifícame contigo. Dame una nueva mente, una nueva vida. Ya no quiero ser un cristiano común que se rinde al dolor. Quiero ser uno que vive tan alineado contigo que el infierno me reconozca como alguien libre de su control, capaz de orar con un amor que trasciende la ofensa. Porque al final de cuentas,
No se trata de tener una fe bonita, se trata de tener una fe real, una fe que el enemigo reconoce como invencible, una fe que resiste el mal de la amargura, una fe que no se vende a la venganza, una fe que persevera hasta el fin en amor y perdón. Y ese tipo de fe está disponible ahora. No para los perfectos, sino para los decididos, para los que se cansaron de vivir en el término medio del dolor, para los que quieren ser llenos del amor de Cristo, protegidos y usados por Dios, no mañana, sino hoy. Y sobre estos la palabra dice, el maligno no le toca. 1 Juan 5:18. Que esta promesa sea sobre tu vida, tu casa, tu mente, tu alma, que seas libre para orar, para amar y para vivir en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.